en el capítulo 8. Miércoles pasado estuvimos viendo cómo Dios mandó, ¿verdad? Dios mandó a reunir todo el pueblo y también mandó a consagrar a los sacerdotes. ¿Y de qué manera? Estuvimos viendo que Él mandó a consagrar. ¿Alguien recuerda los pasos que dio Moisés para consagrar a los sacerdotes? Lo bañó con agua. Lo bañó con agua. ¿Qué más? Le puso la ropa nueva, lo ungió. Le puso la ropa y lo ungió. Muy bien. ¿No? Pues vimos estos pasos, ¿verdad?, que dio Moisés para purificar a los sacerdotes. Nos quedamos en el versículo 5, ¿verdad?, de Levítico capítulo 8. Vamos a volver a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9. ¿Verdad? Vamos a ver cómo fue que Dios ordenó. Dice: Moisés hizo tal como el Señor le ordenó cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión. Moisés dijo a la congregación: esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua, puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ciñó con el cinto tejido del efod con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urín y el tumín. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Pues en el día de hoy vamos a ver la vestidura que Dios ordenó a Moisés que le pusiera al sacerdote. Cada parte, cada pieza de esta vestidura tiene un significado, un simbolismo. Pues vamos poco a poco a ver así un poco por encima. No vamos a profundizar demasiado porque entonces duraríamos mucho, varias semanas, o sea, varios miércoles, solamente con esta ropa. Pero vamos a resumir, a ver si hoy lo podemos hacer, a resumir bastante el significado de cada una de estas ropas, ¿verdad? Cuando nosotros leemos las escrituras y lo leemos muy deprisa y no nos damos cuenta que era bastante ropa, ¿no?, que llevaba el sacerdote, ¿verdad? ¿No? Hemos leído aquí que tenía varias capas de ropa, ¿no?, y cada una de ellas ordenada por Dios. O sea, Dios lo ordenó, ¿verdad? Entonces veremos que a Aarón no se le permite acercarse a Dios de cualquier manera, sino como Dios manda. Esto es tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios,
y nosotros nos acercamos de cualquier manera, poco complicado, ¿cierto? En mi país hay un pastor que él dice que es un siervo de Dios, y no refiriéndose a los pastores, sino a un miembro de la congregación. Él dice que no le permite a ningún miembro de la congregación que ande como quiera por ahí. Porque dice que es un siervo, está delante siempre de la presencia de Dios. Si está siempre delante de la presencia de Dios, tú no te presentas delante de rey o delante de un presidente como tú quieras. Te presenta bien vestido, ¿cierto? Hay un pastor brasileño que me gusta mucho verle predicar. Es un siervo de Dios, y él da un testimonio de que él un día estaba predicando y él predicaba de que nosotros tenemos que reflejar a Jesús, y que había una niña en su iglesia que luego se fueron al supermercado con su madre a comprar, y que la niña, cuando estaba en el supermercado, le dice: mamá, yo no entendí nada de lo que el pastor predicó. Y la mamá le dice: ¿qué es lo que tú no entendiste? Dice: porque el pastor hoy dijo que nosotros tenemos a Jesús adentro. Y la mamá le dice: sí, eso fue lo que entendiste. Sí, pues eso fue lo que quiso decir el pastor, que nosotros tenemos que reflejar a Jesús, y lo tenemos que reflejar porque Él está dentro de nosotros. Entonces la niña dice: pero lo que yo no entiendo es que si nosotros tenemos que reflejar a Jesús, entonces la gente, en vez de verme a mí, debería de ver a Jesús. Qué reflexión, ¿no? Tuvo la niña, ¿verdad? Y en realidad tiene que ser así, ¿no? En vez de la gente vernos a nosotros, tienen que ver a Jesús. O sea, esto es tremendo, ¿verdad? Cuando Dios le ordenó a Aarón usar esta vestimenta, no era porque Dios quería. Tú imagínate el calor que hace ahí en ese lugar donde estaba Moisés, ¿no? Todavía, fíjate, Moisés empieza a hacer la ceremonia, porque aquí en el capítulo 8 empiezan ya a hacer esa adoración a Dios, y estaban todavía en el desierto. Imagínate el calor y con toda esta ropa encima. Era tremendo, ¿cierto? Pero no nos vamos a centrar que si hacía calor, que si tenía mucha ropa, sino vamos a mirar la santidad que Dios exigía. Y ojo, no me malinterpreten, porque la santidad de una persona no está en la ropa. Ojo, porque tú me dirías: pero que entonces ahora se está contradiciendo. Tenemos que andar bien vestidos, y entonces la santidad no está en la ropa. No. ¿Sabe por qué tú te tienes que vestir bien? Porque tú eres santo. ¿Entiendes eso? Tú eres santo, tú tienes que practicar la santidad, y como tú eres santo, tú debes de cubrir tu santidad. O sea, yo no puedo reflejar a Cristo cuando yo ando exhibiendo mi cuerpo y estoy haciendo que los demás pequen. ¿Sí entiendes eso? O sea que si mi ropa hace que los demás codicien y que los demás pequen, entonces yo no estoy reflejando la santidad de Dios. Entonces, por esa razón debo de andar bien vestido, porque es que yo debo de cubrir la santidad de Dios para no hacer que los demás pequen.
Es que es por ahí donde nosotros tenemos que mirarlo. O sea, no es que la ropa a mí me va a hacer santo, es que yo soy santo. Sí, yo no puedo ser santo si estoy haciendo pecar a los demás. Sí, ¿ven? No. Entonces, vamos a ver la ropa del sumo sacerdote. ¿Cómo estaba formada? O sea, estaba formada de 7 prendas. 7 prendas. Primero, el efod. Segundo, pectoral. Tercero, manto del efod. Cuarto, mitra. Quinto, túnica de lino. Sexto, el cinto. Y 7, calzoncillos. Es muy pesado. De afuera hacia adentro. ¿Sí ven? Ahora, si lo leemos, al contrario, el 7, calzoncillo. Sexto, el cinto. No tendría entonces, ¿verdad? No, porque entonces el cinto estaría puesto en la piel, ¿no? Va. Pues vamos a ver una preguntita para que arranquemos. ¿De qué son símbolos las vestiduras en la Biblia? ¿De qué son símbolos? La vestidura en la Biblia. La Biblia tiene muchos pasajes bíblicos que nos habla de la vestimenta. Por ejemplo, empecemos con el primer hombre y la primera mujer. Tenían una vestimenta. Y no era la del corderito. ¿De qué son símbolos las vestimentas? Según la Biblia. Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento habla de vestimenta. El profeta Isaías habla de vestimenta que Dios dice, le revestiré, le vestiré de justicia. ¿No? También es algo que representa la honra que le damos a Dios a través de ella. No solamente es de palabras, sino que también es hecho. ¿Qué más podríamos decir de la ropa? ¿Por qué nos ponemos ropa? Cubre nuestra vergüenza, ¿no? Cubrir nuestra desnudez. Cubre nuestra desnudez. ¿Qué más? Por el frío. Por el frío. También para cubrirnos del frío. ¿Qué más? ¿Qué símbolo? Es el de santidad también. Santidad. Bueno. La vestimenta representa la identidad y posición espiritual de los seres humanos delante de Dios. Un ejemplo, que antes le decía a Adán y Eva, estaban vestidos antes de que Dios le vistiera con esa piel de oveja. Y usted me diría, ¿qué él dice? Estaban vestidos. Piensa un poco, ¿de qué estaban vestidos Adán y Eva? De la pureza. De pureza, de santidad, dicho por ahí. Luego lo veremos. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Aquí vemos
en la parte izquierda vemos la cabeza, la mitra, ¿verdad? El azul es el manto, ¿verdad? De azul. ¿Recuerdan que la mujer con el flujo de sangre dijo, si tan solo tocare su manto, el borde de su manto? ¿Ven lo que tiene el manto azul ahí debajo? Esas campanitas que están ahí colgando. Pues eso fue lo que la mujer de flujo de sangre dijo, si tan solo tocare el borde, esa campanita, seré sana. Porque en el pueblo de Israel era considerado como sanidad. O sea, la persona que tocaban, esa era su creencia, recibía poder de Dios, o sea, recibía un milagro, sanidad. El pectoral son esas piedritas que vemos ahí, esa parte en el pecho que tiene 12 piedras. El cinturón, que era de oro. Luego el efod, que está debajo. Y también estaba la túnica, que es la parte blanca, esa que se ve debajo del efod. 7 piezas. Cada una de ellas representaba algo. Bueno, antes de la imagen ven esto que tiene aquí, lo que agarra el pectoral, ¿no? Eso, ve que tiene 2 piedras ahí. Esas son las 2 piedras que menciona en la Biblia que eran muy especiales, eran piedras muy preciosas. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esas piedras? De Eunice. 2 piedras tenía aquí. Bueno, entonces vamos a ver con la túnica, lo primero que vamos a ver. La túnica dice que era de lino fino, lino blanco, para recordarles que deberían acercarse a Dios con santidad. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. ¿Sabéis? Lo podría decir. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿A quién se le ha concedido eso? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, lino blanco, ¿verdad? Entonces la túnica cubría el cuerpo del sacerdote, y esto apunta a su necesidad de estar revestidos ante Dios. ¿Y de qué tenemos que estar revestidos? De santidad, ¿cierto? De santidad. O sea, esto le recordaba al sacerdote que tenía que mantenerse santo delante de Dios. Siempre que se ponía esta ropa, tiene su significado. Le recordaba la pureza. Por eso era blanco, ¿verdad? El manto de azul es un símbolo de autoridad y santidad sobre la vida del sacerdote. En todo momento, estas vestimentas apuntan a cómo Israel debía presentarse
ante Dios. Vamos a ver si nos quedamos con algo. La túnica, ¿a quién le recordaba que tenía que ser santo? Al sacerdote, ¿cierto? Siempre que se la ponía, tenía que recordar. ¿Y ahora a quién le recuerda este color del manto de azul? Al pueblo. Al pueblo de Israel. Y esto incluía también al sacerdote porque pertenecía al pueblo, ¿verdad? Era el líder religioso del pueblo. Entonces, tenían que recordar en todo momento que debían presentarse ante Dios como autoridad y santidad. Va. Continuamos con el cinturón de oro. Su función era ceñir la ropa del sacerdote. Simboliza fortaleza y disposición. Lo señala al sacerdote como santo. Éxodo capítulo 28, versículo 39. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino y harás una tiara de lino fino. Harás también un cinturón, obra de un tejedor. Dios le ordena a Moisés cómo debía de diseñar esta vestimenta, ¿verdad? Que le iba a recordar al sacerdote la fortaleza y la disposición, o sea, tenía que estar dispuesto. O sea, Dios nos ha dado a nosotros poder, ¿cierto? Poder, nos ha dado a nosotros también autoridad para nosotros poder vencer al enemigo. ¿Cierto? Y eso Pablo nos lo recuerda a nosotros en Efesios capítulo 6, ¿cierto? Con las armaduras, ¿no? El efod consistía de 2 piezas que se ajustaban al cuello, cubrían el frente y la espalda. Las 2 piezas estaban unidas en los hombros por bronces de oro y amarradas a la cintura por un cordón de oro, azul y escarlata y lino fino. Tenía colores. La función del pectoral era ceñir la ropa del sacerdote, que simboliza la fortaleza. El pectoral era un rectángulo con 12 piedras que representan a Israel, que se colocaba sobre el pecho del sacerdote atado al efod hecho de lino. ¿Por qué? Porque representaba a Israel. Eran 12 piedras, 12 tribus. 12 piedras que simbolizaban, o sea, que recordaban las 12 tribus de Israel. El pectoral en muchas ocasiones es llamado pectoral del juicio. En esta parte representa la dependencia del sumo sacerdote al tomar decisiones. O sea,
él podía juzgar a las personas. ¿Recuerdan todos los capítulos anteriores que hemos hecho el pecado de inocencia, de culpa y todas estas cosas? Una vez que la persona hacía memoria de que era consciente de que había cometido pecado, tenía que traer, y si no lo hacía, entonces era condenado, ¿verdad? El sumo sacerdote tenía la autoridad para juzgar a esta persona, ¿cierto? Entonces, la mitra, que es lo que iba aquí en la cabeza, simboliza que eran siervos de Dios, apartados con un propósito divino. Que eran, ¿qué? Siervos de Dios y apartados. O sea, la tradición judía sostiene que para hacer la mitra se necesita más de 7 metros de material. A la mitra se ata con un cordón azul una placa de oro puro con forma de flor con las palabras santidad al Señor. Aquí en la frente tenía ese nombre escrito, santidad al Señor. Pareciera que no, pero fíjate todo lo que Dios le manda a hacer a Moisés para que el sacerdote estuviera bien, vamos a decirle, representado y pudiera representar la autoridad divina de Dios, y para que el pueblo de Israel también siguiera esa santidad a Dios. La vestidura del sacerdote plasma la belleza de la santidad que adorna a quienes están vestidos por Dios. Qué bonito, ¿no? Cuando nosotros vemos a alguien que está bien vestido, ¿cierto? Decía un predicador que por más traposo que fuera una persona, cuando se arrepiente, Dios lo hace vestirse mejor que un funcionario. Y no solo por la ropa, sino que Dios te cambia, Dios te transforma por completo, por dentro y por fuera. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos en la mano del Señor. Y muchas veces cuando Dios nos transforma por dentro, más que por fuera, la belleza es mucho más elegante, más precioso, ¿cierto? Hay muchas personas que cuando te miran al rostro solamente se quedan así impresionados, ¿no? Y tienen que preguntarte, ¿eres religioso? No sé si te lo han preguntado, pero tan solo por mirar a una persona, con eso es suficiente para que esa persona se impresione y tenga que preguntarte, ¿qué verán? Porque nos ven hermosos por dentro. Y esa hermosura por dentro tiene que reflejarse en nuestro rostro, ¿cierto? Como Moisés. Tuvieron que ponerle un manto para cubrir su rostro de tanto que brillaba, tan hermoso, ¿no? Que lucía después de haber pasado 40 días ante la presencia de Dios. Entonces, la vestidura, hermanos, muchas veces
nosotros queremos exhibir nuestra hermosura como Dios nos ha creado, pero es mejor que nosotros podemos exhibir la hermosura que Dios nos ha dado adentro, en nuestro corazón. Génesis capítulo 2, versículo 25. Vamos a leerlo y vamos a ver esta preguntita. ¿De qué estaban vestidos Adán y Eva? No sé si te ha dado tiempo de pensar o no te he dejado pensar. Hemos estado atentos, ¿verdad?, a la vestimenta. Génesis 2, 25. ¿Tiene por ahí Biblia? Búscalo. Léelo, vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Eh? Vestidos de inocencia. De santidad en ese entonces antes del pecado. De santidad, inocencia, santidad. ¿De qué más? Pureza. De pureza. De lino blanco. Estaban natural, como Dios lo creó. ¿Recuerdan que Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza? Piensa un poco, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es santo, Dios es puro. ¿Qué más es Dios? Dios es todopoderoso, ¿verdad? En Él no puede haber ni sombra de pecado, ¿no? O sea que cuando Dios dijo hagamos al hombre en imagen y semejanza, no fue que nuestro físico se parece a Dios. A imagen y semejanza es como Dios lo creó a ellos, sin pecado, puro y santo tal y como era Dios. Eso sí es precioso, hermano. Eso sí es precioso. Sin enfermedad y sin muerte, porque fíjate, tenía eternidad. El hombre en aquel tiempo tenía eternidad en él. No existía muerte para el hombre y la mujer. No existía enfermedad. Eran puros. Perfecto. Dios lo creó al igual que como Dios, como es Dios. Estaban revestidos. O sea, no revestidos, no. Porque revestido es volverse a vestir. Estaban vestidos. Tenía vestiduras espirituales. Estaban vestidos de santidad, pureza. No tenían pecado antes la caída. No tenían nada. Tenían comunión con Dios directa. Al pecar, experimentaron separación con Dios. Se le quitó esa vestidura que ellos tenían. Se le quitó. ¿Te imaginas que ellos que cuando Dios creó al hombre, cuando el hombre abrió los ojos, que fue un ser viviente, lo primero que vio fue ¿qué? Los animales, los árboles? ¿O qué sería lo que vio? ¿A quién vio?
a Dios, que Dios lo creó con su propia mano. Dice que Dios sopló en él ese aliento de vida. O sea que cuando él abrió los ojos, lo primero que vio fue a Dios ahí delante de él, a su creador. Y Dios hablaba con ellos. ¿Qué relación tenía el hombre con Dios? Jesús es la restauración de la vestidura espiritual de cada uno de nosotros. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué representaba la túnica? Pureza, santidad. Santidad. O sea, el que venciere será revestido ¿de qué? Santidad. Vestidura blanca, de santidad, hermanos. Ahora nosotros estamos en un proceso de santificación. Nosotros no somos santos, ¿verdad que no? Pero vamos, si vencemos, si perseveramos, seremos vestidos ¿de qué? De santidad. Seremos santos como fue Adán y Eva cuando Dios lo creó al principio. Volveremos nuevamente, pero tenemos que pasar un proceso. ¿A través de quién? A través de Jesús. El creyente en Cristo tiene promesas de una vestidura en la eternidad. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Escucha lo que dice. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. Pero no solo así, lino fino y nada más. Resplandeciente y limpio. Porque las acciones justas de los santos son el lino fino. O sea, cada vez que tú y yo nos acercamos a Dios, vivimos día a día en consagración, nos apartamos, nos separamos de las cosas de este mundo, nosotros nos estamos revistiendo. Escucha lo que dice, las acciones justas. ¿Cuáles son tus acciones? Lo que tú haces, lo que nosotros estamos haciendo el día a día. Nuestras conversaciones, nuestra mirada, nuestros gestos, donde nosotros vamos, lo que hacemos, lo que decimos, todas estas cosas, nuestras acciones, ¿cómo son? ¿Son justas o son injustas? ¿Cómo nos ven a nosotros la persona que nos conocen y la que no nos conocen? ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo actuamos, verdad? ¿Qué dicen los demás creyentes que trabajan con nosotros que son de otras iglesias? ¿Qué piensan con nuestras acciones, nuestras actitudes? El creyente en Cristo tiene promesa de una vestimenta, hermanos. Y si nosotros tenemos promesa de parte de Dios, nosotros debemos de creerla. Debemos de esperar en ella. Debemos de confiar en esa promesa. Y debemos de vivir todos los días de nuestra vida confiando en esas promesas. Hermanos, y esto no es un deber solamente para las personas mayores, que a lo mejor los jovencitos, los adolescentes que están aquí, pensarán, bueno, que eso fue a Aarón y a los sacerdotes, al pueblo de Israel, eso no fue a nosotros. Sí que también es para nosotros, porque nosotros somos pueblo escogido por Dios. Somos una nación santa. Y Dios nos ha escogido a nosotros a través de Cristo, para que nosotros practiquemos la santidad, para que nosotros volvamos nuevamente de regreso a Dios. Es verdad, tenemos promesa
futura, pero ¿cómo vivimos ahora? ¿Cómo estamos viviendo ahora? Romanos capítulo 13, versículo 14 y Colosenses capítulo 3, versículo 10. Vamos a ver qué nos manda a nosotros las Escrituras. Romanos 13, 14 dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Sabe lo que son lujurias? ¿Qué es la lujuria? Los vicios, vanidades. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es la lujuria? Hay muchos por ahí que dicen que la lujuria es un demonio. La lujuria es como querer algo más de lo que uno necesita. Algo que es, ¿verdad? Entonces, uno necesita comerse media libra de arroz y se come dos, ya es una lujuria. En pocas palabras, es la persona que todo lo codicia y lo quiere para él. Y a la misma vez, ¿cómo te lo explico? Expresa o se da a demostrar también como que también que se quiere entregar. Por ejemplo, a ver, que me puedan entender porque es un poco complejo. Veo una chica, o me gustan todas las chicas, me gustan todas las chicas, no una, me gustan todas las chicas, pero me le insinúo, me le doy a demostrar de que me gusta. Eso es lo que es la lujuria. Es algo así. Quiero poseer todo, pero a la vez me doy a entender de que me interesa. Por eso muchos dicen que es un demonio. Yo no voy a decir lo que la Biblia no dice. Pero la lujuria es una actitud del ser humano muy perversa y depravada. Muy perversa y depravada. Yo creo que es una de las actitudes de comportamiento del ser humano más fea, que un cristiano no debería de hacerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Quiénes? Vamos a leerlo otra vez, mira. Y se han vestido del nuevo hombre. ¿Quiénes? Se han vestido del nuevo hombre. Los que creyeron eso. Todo aquel que ha aceptado a Cristo. Se ha vestido, todo aquel que ha sido bautizado en Cristo Jesús. Se ha vestido de nuevo hombre, el cual se va, escucha, renovando. Ese es un proceso. Se va renovando hacia un verdadero conocimiento. O sea, no se queda ahí solamente en una renovación, no se queda ahí en un proceso, sino que llega a un verdadero conocimiento conforme a quién? A la imagen de aquel que lo creó. Escucha bien. Volvemos nuevamente al huerto del Edén.
cuando Dios creó a Adán y a Eva. Inocente, pero esa inocencia no era tal inocencia. Escúchame. Porque nosotros decimos que era inocente. Pero ¿quién fue que le puso el nombre a todos los seres vivos, incluyendo a las plantas? ¿Quién le puso los nombres? Dice que hasta el día de hoy, los nombres que Adán le puso a todos los animales, a todos los peces, a todas las aves, a todas las hierbas, a todos los árboles, a todo lo que existe, le puso nombre. Y si era inocente, ¿cómo pudo ponerle nombre y recordar el nombre que le puso a toda la creación de Dios? Entonces no era inocente, ¿verdad que no? Tenía conocimiento. Tenía conocimiento. La inocencia era en cuanto a que no conocía pecado. Porque Dios lo creó santo. ¿Y qué más? Perfecto. Puro. Santo y puro, tal y como era Dios. Vestirse de Cristo significa reflejar su carácter, imitarlo día a día. Imitar a Cristo. Pero nosotros nos vamos siempre a las cosas más difíciles, nos complicamos la vida. ¿Cómo puedo imitar a Cristo? ¿Cómo era Cristo? Entonces empezamos a ver la vida de Cristo. Pues sí, está muy sencillo, no tenemos que ir a ver qué era lo que Cristo hacía para agradar a Dios, sino que Cristo era obediente al Padre y no había pecado en él, o sea que no se acercaba al pecado, no practicaba el pecado. O sea, en eso nosotros tenemos que imitar a Cristo, obedecer al Padre y no practicar el pecado. Pecado todos sabemos lo que es, ¿verdad? Entonces, si queremos imitar a Cristo, pues no tenemos que ir, ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo? No, lo que Jesús estaba haciendo era obedecer, cumplir. En los negocios de mi Padre tengo que estar, ¿cierto? Ahí es que nosotros debemos de estar. Nuestro reto es ser revestidos con la justicia de Cristo, reflejando la santidad y pureza de Dios en nuestras acciones, nuestras actitudes, pensamientos, relaciones personales. O sea, mi relación contigo, mi relación con Dios, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Dijo alguien que Cristo murió en una cruz. ¿En qué manera? Con los brazos abiertos, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Queriendo decir una relación vertical y horizontal. Vertical, una relación con el Padre. Horizontal, una relación con todos nosotros, con la humanidad. O sea, nuestra relación tiene que ser así. La relación que tengo con Dios, tengo que reflejarla hacia ustedes. Yo debo de mantener una relación con ustedes, o sea, como cristianos. Todos los cristianos tenemos que mantener una relación. Yo siempre, toda mi vida, he sido muy temeroso en algo. Y es que yo digo, si mi comportamiento fuera, ofende a una persona, y luego me la encuentro en la iglesia, me debería de dar vergüenza, ¿verdad? De que esa persona venga a la iglesia, se encuentre conmigo aquí y yo tengo una relación con él.
muy feo, ¿cierto? Entonces, siempre he sido muy cuidadoso en cuanto a eso, y muchas veces me han dicho, ¿qué sangre más fría tienes? Si hubiera sido yo, ¿no? Prefiero aguantar el insulto, prefiero soportar, y que cuando esa persona luego me vea, me tenga luego que decir, con razón, eres así, ¿cierto? Porque mi relación con Dios tiene que reflejar a Cristo. Hermano, ojalá que nosotros podemos agradar a Dios de una forma tan correcta como nos manda las Escrituras, que nuestra relación con Dios sea un motivo que las personas que no conocen a Dios quieran ser como tú eres. Que esas personas que no quieren saber de Dios, esas personas que han sido dañadas, que esas personas que nosotros decimos enemigas de Dios, que están heridas, que blasfeman, por algo es. Bueno, es muy triste decirlo, pero hay una cosa dentro de la iglesia que no debería de existir. Que nosotros siendo cristianos dañemos a otro cristiano. ¿Cierto? Es como que, ¿no? Por ejemplo, dentro de las iglesias, la estadística, los estudios que están haciendo de divorcio, pues creo que hace poco que lo dije, está por encima de la tasa de divorcio dentro de la iglesia está por encima de la tasa de divorcio de la gente que no conocen a Dios. Esto debe de ser vergonzoso, ¿no? Nosotros como cristianos, o sea que si nosotros como cristianos, como pareja, yo y mi esposa, estamos chocando y nos tenemos que divorciar, o por infidelidad, o porque no nos comprendemos, no estamos reflejando a Cristo, la santidad que nosotros debemos de reflejar, ¿verdad que no? Y imagínate eso, imagínate las personas que se van de la iglesia porque han chocado con otros hermanos dentro de la misma iglesia. ¿Han escuchado un dicho que dice que hierro con hierro se afila, se aguza? Esto no podemos usarlo de doble manera, ¿cierto? O nos chocamos y nos hacemos roce y nos tenemos que separar, porque si hay un filo es porque corta, ¿verdad? O nos calentamos y hacemos filos para trabajar juntos, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que trabajar con un mismo propósito, con un mismo fin. Y esta vestimenta que hemos analizado en el día de hoy, le recordaba tanto al sacerdote como al pueblo de Israel, que tenían que mantenerse santos, que tenían fortaleza, que Dios le daba fortaleza espirituales para ellos continuar. Y imagínate con todo lo que Dios le proveyó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel decidió no escuchar a Dios, no obedecer a Dios. Ya esto no es de ahora que el ser humano es rebelde a Dios. No es de ahora que nosotros como cristianos no obedecemos a Dios. Esto de toda la vida, desde que Dios creó al hombre, que desobedeció y obedeció
a la mentira de Satanás, desde ahí el ser humano sigue siendo rebelde a la voz de Dios. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde.